Queridos amigos del mundo, queridas familias del mundo, buenos días, buenas tardes, buenas noches. En el momento que te des tiempo para acompañarnos y si estamos en este Facebook Live, pues un abrazo con cariño. La Organización Mundial de la Familia, comprometida con la salud cerebral, la salud integral. Continuamos en nuestro mes de julio, nuestro mes declarado mes del cerebro, bajo el marco de la Organización Mundial de Neurología, declarado el 22 de julio como Día Internacional o Día Mundial del Cerebro, y también la concienciación del síndrome X frágil. Seguimos trabajando comprometidos para lograr una movilización social, una concienciación social en la importancia de la salud integral. Hoy vamos a abordar el tema salud cerebral, hábitos protectores y nutrición. Para ello, le damos la bienvenida a nuestra querida Begonia desde España y a nuestro querido doctor Eduardo desde Costa Rica. Pues iniciamos esta hermosa mañana con nuestra querida Begoña Pavón Cuadrado desde España. El tema que va a compartir con nosotros es liderazgo consciente y el cerebro, cómo la neurociencia y la salud cerebral pueden transformar tu forma de liderar desde la mente, el cuerpo y la emoción. Ella es licenciada en medicina por la Universidad Navarra, experta en liderazgo ejecutivo, coach ejecutivo de la ICF y mentora acreditada por ANSES, lideróloga, consultora, speaker, formadora, trainer, coach ejecutiva de negocios. Y miembro de la Organización Mundial de la Familia. Le damos la bienvenida a nuestra querida Begonia. Adelante, por favor. Cambio Oh, a pantalla de orador. sí. Listo. Puedo compartir la pantalla, ¿verdad, Laura? Por supuesto. Ok. A ver, un momento. Uy, eh, un segundo, que por alguna razón no me deja. Vale, supongo que porque. Ok. Mm, un segundo, porque por algún motivo no me sale la opción de compartir. Disculpad lo del directo, pero esto no suele pasar. No te preocupes, es parte de... Ya, pero espérate que sepa cómo solucionarlo, porque es que no me da, o sea, me da la opción de compartir, pero no me da la opción de darle a que lo comparta, efectivamente. Mm, 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 mm. ¿Tienes abierto el Sí, PowerPoint? está abierto, pero por si acaso voy a ponerlo en modo pantalla. Ahora, quizás. ¿Lo veis? No, lo veis, ¿no? No. No, es que no me da la opción de compartir. Disculpad, porque esto no suele pasar, pero no sé qué es lo que puede estar pasando. Bueno, esto también hay que aprender a entrenar al cerebro para estas situaciones, así es que no viene mal. Todo hay que verlo desde el punto de vista positivo. Ahora, Totalmente entrenado lo hemos nosotros. conseguido. En cuanto hemos entrenado el cerebro, lo hemos arreglado. Listo. Gracias. Bueno, pues buenos días para los que todavía estáis de buenos días, buenas tardes para los que estáis en otra parte del mundo. Efectivamente, hoy voy a compartir con vosotros en este ratito, bueno, pues el título que Laura ha comentado y que yo lo he hecho un poquito más corto, porque al final si no se nos hacía como muy largo. Y bueno, en realidad es liderar con inteligencia cerebral, ¿no? Al final nosotros tenemos tres cosas que podemos conectar siempre y debemos conectar siempre, que es la mente, la emoción y luego una decisión cuando realmente queremos liderar. Y liderar se hace en todos los ámbitos y en todos los momentos y por lo tanto da igual en qué entorno estemos hablando, por supuesto en el entorno de la familia, por supuesto en el entorno de tu profesión o en cualquier entorno en el que te muevas con más personas. Déjame que empiece con algo que quizás te puede parecer, bueno, pues diferente, pero un momento, que esto se me ha ido al otro lado, aquí. Con una pregunta. Yo supongo que muchos de vosotros habéis tenido que tomar una decisión importante bajo presión en los últimos 30 días, con un alto grado de presión emocional. Estoy segura de que sí, porque esto nos pasa a todos constantemente. Pero fíjate que hay un dato curioso que cuando estamos en las situaciones te aporta un dato que te va a hacer un poco crear esa paradoja de, pero ¿y esto entonces? Y es el siguiente, y es que el 70% de las decisiones de liderazgo se toman en menos de 10 segundos, pero en cambio nuestro cerebro necesita 23 segundos para procesar completamente una situación compleja.
Menuda paradoja, ¿no? Es decir, estamos todo el tiempo yendo en una especie de carrera rápida, todo el tiempo rápido, cuando nuestra mente, nuestro cerebro necesita un poquito más de tiempo para aprender a tomar las mejores decisiones. Bueno, pues antes de que sigas develándose el misterio para conseguir que esto no nos afecte, quiero, por supuesto, dar las gracias a quién. Para empezar, a la Organización Mundial de la Familia, la doctora Laura Berríos, por darme esta oportunidad, y a los que estáis escuchando, porque entiendo que si estáis escuchando o viendo esto, es porque realmente tenéis un compromiso firme de mejorar vuestra vida y vuestros resultados. Y dicho esto, bueno, a ver, ¿qué es lo que vamos a ver hoy? Fijaros una cosa, yo lo que pretendo es que en este ratito que comparto con vosotros aprendamos a navegar esas tormentas que nos supone liderar y liderar cualquier entorno, insisto, da igual si sea familiar o sea profesional, sea el que sea, para hacerlo con efectividad y con claridad. Y para eso debemos entender que nuestro cerebro, nuestra mente, nuestras emociones, son parte de ese mar que estamos todo el día atravesando y que son fundamentales para que consigamos identificar cuál es el timón, cuáles son las olas y cuáles son las estrellas que van a decir la decisión que tomamos. Así que hoy vamos a hablar de qué, de navegar y de navegar tormentas, porque todos tenemos en nuestro día tormentas y ahí nuestro cerebro juega un papel fundamental para que las tormentas no puedan con nosotros. Ya me ha presentado la obra, así que no voy a extenderme aquí. Yo normalmente trabajo más en el ámbito profesional, pero ciertamente mi pasión es acompañar a las personas a sacar su máximo potencial como líderes, da igual en qué nivel o en qué situación estemos. Y eso lo hago siempre también con un enfoque de liderazgo de servicio, porque me parece que es lo único que tiene sentido cuando realmente te pones al servicio de otras personas, como se hace en la Organización Mundial de la Familia, por supuesto. Al final, ¿por qué me interesa que me conozcas? Por lo que a mí me mueve. A mí me mueven estos valores. En realidad, no me intento, por lo menos, que todas mis acciones se rijan bajo estos cuatro principios, porque al final eso es lo que nos hace que las personas nos quieran y nos acepten como somos. Y también porque cuando tú tienes claro cuáles son tus principios fundamentales, tu cerebro trabaja la línea de lo que tú has decidido que es importante. Y por eso quería compartirlo con vosotros. Ciertamente, estos son algunos de mis avales y como Laura ya me ha presentado estupendamente, no voy a volver a repetirlos. Y además, bueno, algo que sí me encanta hacer, como veis aquí, es escribir. Y siempre que puedo, hago alguna que otra colaboración porque me apasiona compartir mi experiencia con los demás. Pero ahora que ya sabes quién soy y que entiendes que me apasiona el mundo del liderazgo, vamos a seguir con lo nuestro. Y lo que quiero ahora por el momento es que te conviertas en, imagines que eres el capitán de un barco, pero un barco que es tu liderazgo. Y en ese barco tienes que navegar en el mar. Y el mar, todos sabemos que es impredecible. Y que en el mar y como antiguos navegantes, las estrellas son las que van a definir nuestro rumbo y nuestras decisiones. Pero que cuando hacemos eso, es tu cerebro el que va a ser el timón que mantiene el curso de donde quieres ir. Y que las olas que van a aparecer, porque están ahí, son tus emociones. Pero con lo que podamos aprender hoy y junto con mis compañeros después, te prometo que vas a conseguir navegar con rumbo firme para llegar a puerto. Y ese es mi reto para ti hoy, estos próximos 20 minutos. ¿Sí? Así es que dicho esto, y ahora que te has convertido en capitán del barco, por favor, perdón, que voy a decirte lo que va a pasar hoy. Voy a compartir contigo tres principios muy simples. Por una parte, vamos a entender que el cerebro no solo toma decisiones, sino que las modela. Y esa es la primera clave. La segunda clave es que las emociones, esas que a veces decimos, no, por favor, no son el enemigo, son realmente la clave de que tú seas un líder espectacular en todos los niveles. Y la tercera clave, que luego mis compañeros van a ir mucho más allá, es que liderar es un ejercicio de entrenamiento continuo, porque tenemos que entrenar continuamente a nuestro cerebro, que es la mejor herramienta que nos ha brindado Dios para conseguir ser esos líderes que todos merecemos ser. Así que sin más dilación, vamos a pasar al primer punto. El primer punto es este, es decir, el timón del barco es el cerebro. Y no es un timón cualquiera, porque es un timón que además de dirigir el barco, modela cómo quieres dirigir ese barco, modela el tipo de decisiones que tú quieres tomar. Y eso es muy importante que lo tengamos en cuenta, porque al final eso significa que tenemos un poder y una libertad para decidir en cada momento cómo queremos adiestrar o enseñar a nuestro cerebro para que vaya hacia donde realmente necesitamos ir. Y es verdad que evidentemente recibimos estímulos externos, pero también es cierto que es precisamente este timón el que nos permite decidir qué hacer con esos estímulos externos que vamos a recibir, ¿vale? Te voy a contar una anécdota que seguro, una anécdota, no, una historia que seguro que sabes para que veas lo que puede llegar a hacer nuestro cerebro. Supongo que te sonará esta foto, bueno, este personaje familiarmente se llamaba Sully, era el capitán del vuelo 1549 que tuvo que aterrizar su avión sobre el río Hudson, ¿vale? Este señor en 208 segundos literalmente
consiguió que su cerebro no solamente reaccionase a la situación de crisis, sino que las decisiones que tomó en ese lapso tan corto de tiempo hizo que se salvaran 155 vidas. 208 segundos no son nada, y menos en una situación crítica. Pero ¿cuál es la clave? Que tenía su cerebro entrenado para saber qué tipo de decisiones debía tomar siempre con el mejor criterio posible. Entonces, realmente lo que hizo es que no luchó contra la situación, sino que lo que decidió es no ser presa del pánico, no ser presa de la ansiedad, y cogió la mejor decisión posible. Bueno, pues igual que pasó en este caso, afortunadamente para todas las personas que viajaban en el vuelo, que sepas que tu cerebro también puede, o sea, tú estás todo el día navegando en medio de una tormenta, ¿vale? Y está en tu mano que esas olas, que son las olas emocionales, esas emociones que a todos nos asaltan, especialmente en situaciones más críticas, no se conviertan en algo que te arrastra, sino que tú tengas la capacidad con tus decisiones de hacer que vayan a tu favor. Luego hablaremos más de esto, porque cuando nosotros acostumbramos a nuestro cerebro a pensar en modo ansiedad y en modo dejarnos llevar, el resultado ya sabes cuál es. Pero si nosotros acostumbramos a nuestro cerebro y lo entrenamos, que de esto va toda esta historia hoy, cuando lo entrenamos para que tome las decisiones más correctas, esto no sucede. Y lo que te prometo hoy es que si nosotros entrenamos el cerebro a ser más racional en esos momentos críticos, estaremos consiguiendo no ir a la deriva como suele pasar en las tormentas, ¿vale? Pero como yo no quiero que te vayas con una situación abstracta, pues me ha parecido interesante darte un pequeño tip, ¿vale? Una pequeña herramienta. Estamos hablando de que el cerebro es tu timón. Bueno, pues cuando tengas que tomar decisiones bajo presión, utiliza esta regla del timón. Es decir, cuando estés ahí, toma aire profundamente, identifica la emoción que estás sintiendo, medita qué opciones son posibles ante esa situación, ordena las prioridades y después navega hacia la decisión más estratégica, aquella que te lleve al mejor resultado. Así que si te acuerdas timón cerebro, pues aplica la regla timón y conseguiremos que por lo menos en momentos críticos nuestro cerebro no nos traicione y no se vaya a tal. Porque al final lo que quiero que te quede o nos quede a todos claro de esta primera parte es que el cerebro, ese timón que es nuestro cerebro, no solamente te guía, sino que va a ser el que determine si enfrenta la tormenta con control o si nos dejamos arrastrar por las olas. Y supongo que todos hemos experimentado, de más pequeños o menos pequeños, qué pasaba cuando las olas del mar te arrastran, ¿verdad? A que no te gusta nada. Pues tampoco a tu cerebro le gusta verse arrastrado por las olas. Esas olas que son, efectivamente, que hemos dicho, las emociones. Y vamos a ver cómo, efectivamente, en el punto 2 podemos poner nuestras emociones a nuestro favor, en lugar de hacer que las olas vayan en nuestra contra. Porque al final las emociones, igual que las olas en el mar, siempre van a estar presentes. No puedes decidir que no estén, porque van a estar. No puedes hacer lo contrario. Eso sí que es, como decíamos hace un ratito antes de esto, es algo que no está bajo tu control. Van a estar ahí siempre. La decisión es, ¿las pongo a ir contra mí o las pongo a que fluyan a mi favor? Y eso es lo que tú puedes hacer. Porque al final lo que tenemos que entender es que, igual que el capitán sabe que no tiene que luchar contra las olas, sino que tiene que aprender a surfearlas, entre comillas, bueno, pues un líder consciente, alguien que es consciente de esa decisión de liderar sus resultados, liderar su entorno, liderar su familia, liderar su equipo, sabe que las emociones, aunque intensas y a veces molestas, son una fuente de energía y dirección, que si sabes gestionarlas, te pueden dar la clave para llegar a donde tú quieres llegar. También es verdad importante, cuando tú, de alguna manera, seguro que en algún momento has sentido una frustración ante una situación determinada. Y esa frustración, esa sensación que notas, es algo que te está diciendo, oye, aquí hay un riesgo, aquí hay un peligro. Y en ese momento, esa misma señal es la que te permite, ¿verdad?, decidir efectivamente qué energía y qué dirección te está dando esa emoción y qué puedes hacer con ella. Al final, se transmitir una cosa, cambiar una cosa que puede ser improductiva en algo que puede ser muy productivo. De hecho, un líder que es capaz de hacer eso, también es capaz de leer y gestionar no solo sus emociones, sino también hacer que su equipo navegue esas emociones de manera productiva. Porque cuando tú ya tienes cierto manejo en la gestión de tus emociones, es algo que puedes contagiar al resto. Y ese contagio en positivo te aseguro que funciona. De todas maneras, como tampoco quiero que te quedes sin una herramienta práctica, pues de nuevo, en este caso te traigo un pequeño tip que te va a servir para este segundo parte en la que quieres poner las olas, o sea, tus emociones a tu favor. Y es que cuando tengas que enfrentar una emoción fuerte, apliques el GPS emocional, que mejor que un GPS para navegar, ¿verdad? Pues el GPS, ¿qué es? Pues que tengas primero una guía, y es decir, ¿hacia dónde me señala esta emoción? ¿Qué dirección me está queriendo marcar? La segunda, la P de GPS, es que decidas qué poder tiene esa energía, esa emoción, perdón, sobre ti. Es decir, qué energía me está dando, qué me está insuflando, a dónde me está llevando. Y la tercera, la S, va a ser, vale, en realidad es una señal. ¿Y de qué me está advirtiendo?
siempre un poco más allá de la mera superficialidad. Y te aseguro que si practicas el GPS emocional cada vez que tengas una situación complicada, vas a empezar a darte cuenta de que tu cerebro te está permitiendo poner las olas a tu favor y te está enseñando a surfearlas como capitán experto que eres de tu barco, que es tu liderazgo. Así es que con esto lo vas a conseguir. Y en el fondo, lo único que nos tiene que quedar claro es que las emociones, por tanto, no son las que nos arrastran, pero ya hemos quedado que no queremos eso, sino que son energías que nos permiten avanzar. Por eso tampoco luchar contra ellas tiene mucho sentido. Todos sabemos que luchar contra las olas constantemente solo te desgasta y al final, en el peor de los casos, te puedes ahogar. Y no queremos eso, porque para eso tenemos un cerebro que nos da la suficiente energía y suficientes recursos para que eso no suceda. Pero es verdad, ¿vale? Que en algún momento todos hemos navegado alguna tormenta emocional, de eso estoy seguro, pero lo que también estoy segura es que no hemos estado solos ahí y por eso también tenemos un entorno que nos acompaña y más si hablamos de nuestra familia y por otra parte ahora tenemos alguna que otra herramienta para hacerlo y que tenemos que asumir y aceptar que esas emociones que en algún momento desearíamos no tener, en realidad nos dan mucha información valiosa para que tengamos un liderazgo efectivo. Y por otra parte, ¿vale? Es decir, claro, también tengo que tener claro una cosa, que el liderazgo, este liderazgo de hacer que las cosas sucedan, que suceda lo que yo quiero que suceda en mi entorno, en mi familia, en mi vida, no es algo que se aprenda de un día para otro. Siento deciros que no, ¿vale? Esto no sucede así, sino que es un ejercicio continuo de entrenamiento mental. Y eso es precisamente, si os acordáis, el tercer punto que quería traeros aquí, porque al final, y ya lo habréis oído, lo sabéis, es decir, el cerebro no deja de ser un músculo y como tal músculo hay que entrenarlo. Cuando tú quieres entrenar, quieres tener mejor forma, entrenas tus músculos a base de día tras día repetir una serie de hábitos de fuerza, para darle fuerza a tus músculos, ¿verdad? Bueno, pues el cerebro es lo mismo. También tienes que tener un entrenamiento mental. Y de esto el doctor Eduardo nos hablará mucho más después. Así que yo solo te voy a dar aquí unas pinceladas para que entendamos qué es lo que completa el círculo, ¿vale? Porque además, mira una cosa, o sea, igual que siguiendo con nuestra metáfora del capitán, un capitán que se precie no solamente se entrena para navegar en situaciones de tormenta o de crisis, el capitán desarrolla todas las habilidades para navegar en todas las circunstancias, ¿verdad? Pues esto tenemos que tenerlo presente. O sea, tú necesitas como líder entrenar tu cerebro y tus emociones para convertirte al final no en una persona que soluciona un día una crisis, sino para una persona que al final se convierte en alguien muy resiliente y que tiene una capacidad estratégica importante para tomar las mejores decisiones. Y eso no se consigue si no es con un entrenamiento continuado. Te decía lo de antes, un capitán que solo navegue en las tormentas está condenado a fracasar, mejor dicho, a que se hunda el barco. Igualmente, un líder que solamente se entrene o solamente se muestre cuando la situación es crítica, tampoco estará haciendo la mejor de las cosas. Es decir, lo que estará haciendo es entrenando constantemente sus habilidades para estar preparado cuando eso suceda, ¿vale? Por lo tanto, ¿vale? El líder que solo se entrena en tiempos de crisis sabemos claros que fracasará, porque, como digo, el verdadero liderazgo, o sea, hacer que en cada momento suceda lo que es mejor para ti y para tu entorno, solamente se consigue con práctica continua de entrenamiento de tu cerebro y de tus emociones. De otra manera, va a ser difícil que se consiga. También es cierto que, igual que te he dado antes un tip, pues también te voy a dar otro pequeño tip para que no te vayas sin una herramienta sencillita y que son muy simples y muy básicas, pero te aseguro que si las entrenas todos los días, funcionan. Y en este caso, ¿qué te voy a decir? Que aproveches también la neuroplasticidad. Esto que seguro que en estos días se ha hablado mucho, que es esa gran capacidad que tiene el cerebro para adaptarse y hacerse más flexible en la medida en que va aprendiendo de las cosas que nos pasan. Va generando conexiones nuevas, va generando nuevas vías de comunicación y hace que estemos cada vez más preparados para el siguiente desafío. En realidad, este es el truco. Cuando entreno mi cerebro, cada vez estoy más preparada para que sea cual sea el desafío siguiente, yo tenga la capacidad de aportar una solución o por lo menos de empezar a hacer algo que me lleve a donde yo quiero que me lleve. Entonces, ¿qué tengo que decirte? Que nosotros debemos entrenar, igual que los capitanes, entrenar todo, entrenar mente, entrenar cuerpo, y luego nos hablarán de esto, y entrenar evidentemente nuestras emociones. Entonces, ¿qué tip te recomiendo que hagas? Esto, ¿vale? Por seguir con nuestra metáfora, el diario del capitán. Es decir, todos los días dedica 5 minutos, solo 5. No necesitas más, ¿vale? ¿Para qué? Para que al final del día o en algún momento del día, como te venga mejor, tú te plantees estas tres preguntitas. Elige una decisión que hayas tomado ese día. Empieza a pensar ahora, una vez que ya ha pasado, cómo las emociones influyeron en ella, si influyeron hacia qué lado, qué te llevaron a pensar, en fin, influye, o sea, analiza, perdón, cómo fue esa influencia. Y una vez que ya has hecho eso, hazte la pregunta clave, es, oye, si mañana volviese a pasar esto, ¿cómo navegaría la situación mañana?
Y seguramente vas a encontrar recursos diferentes de los que encontraste cuando la tomaste. Y eso va a hacer que, como los capitanes con el diario a bordo, ¿no? Con la bitácora del viaje, tú tengas una guía estupenda para poder saber cada vez más cómo hacerte ser más consciente, ser más estratégico y ser más adaptables, que al final es lo que nosotros necesitamos todos, ¿no? Realmente que como tienes tres historias y lo que sí que tengo que decirte es que al final lo que no podemos olvidar es que cada día es una oportunidad para afinar nuestro timón, nuestro cerebro y avanzar con mayor claridad y propósito. Y que por más que creamos que estamos ya muy, muy, muy adelante, siempre hay un paso más que dar y cada día es una oportunidad para que lo hagamos. Al final, lo que quiero dejarte es este mensaje. Nosotros no somos víctimas de nuestras tormentas, somos arquitectos de nuestras navegaciones, como el capitán del barco decide cómo quiere manejar ese timón y ese barco. Así es que en resumidas cuentas y para que podamos acabar, quiero recordarte un poquito cómo ha sido este viaje a través de nuestro mar. Y es que tengamos claro que el futuro del liderazgo no solamente depende de las decisiones que tomamos hoy, sino de cómo entrenamos nuestro cerebro y nuestras emociones para estar siempre listos para el próximo desafío. Y evidentemente todos los días tenemos desafíos nuevos y más en el entorno en el que nos desarrollamos ahora, en el que vivimos ahora. Fíjate una cosa, los líderes conscientes tienen ese poder de ser el timón firme que además guía a su equipo hacia el éxito, incluso en las tormentas más grandes, porque cuando tú estás en medio de, y eres el líder de tu familia, de tu empresa, de tu equipo, me da igual dónde lo pongas, la gente te mira. Y si tú tienes ese timón firme y sabes cómo gestionarlo, eso va a hacer que los demás también quieran saber cómo hacerlo y se pongan a hacerlo, ¿vale? Y que al final, en ese entorno, cada decisión que tú tomes es una oportunidad para demostrar que has aprendido a ser el capitán que tu equipo necesita, porque esa es tu responsabilidad si de verdad te quieres comprometer con liderar tu familia, tu equipo, tu empresa, lo que tú decidas. Recuerda, eres el capitán de tu barco y recuerda que tu cerebro es el timón, ese timón que modela las decisiones, no solamente las toma, las modela y que tienes tu tip del timón. Recuerda que las emociones son esas olas que te van a acompañar sí o sí, porque no te puedes imaginar un mar sin olas, ¿no? Digo yo que no. Así es que te van a acompañar, pero que tú puedes aplicar tu GPS emocional y poner las olas a tu favor para que te empujen y te lleven a la orilla de la playa mucho antes. Y que, por supuesto, las estrellas, igual que hacían nuestros primeros navegantes que decidían hacia dónde ir mirando al cielo, serán las decisiones que te guíen. Y yo espero, y con esto te quiero dejar el último mensaje, que ahora tú salgas ahí fuera y navegues como el capitán que estás destinado a ser, porque puedes hacerlo, sabes hacerlo y ahora tienes más herramientas para poderlo hacer. Así es que solo me queda decirte de nuevo muchas gracias por estar aquí, gracias de nuevo, doctora Berrios, por esta oportunidad y si algún caso o cualquiera de vosotros quisiera saber más de cómo navegar para conseguir llegar a puerto sin problemas, aquí tenéis mis datos de contacto, estaré más que encantada de charlar con vosotros y de poder hacer lo que crea que puedo hacer por vosotros para que efectivamente lleguemos a la mayor estrella, a la más alta y a la que nos lleva a donde queremos llegar. Siempre cuidando nuestro cerebro. Así que muchísimas gracias y espero que nos pongamos todos a ello lo antes posible. Gracias. Querida Begonia, muchísimas gracias. Es hermosa recorrido metafórico, ¿no? El poder de las metáforas hacen de que se anclen más los conocimientos y a mí me encanta esa palabra concienciación, coherencia. Concienciar es darme cuenta, saber. Y aquí entra nuestro querido doctor Carl Jung, ¿no? Sí. Hasta que aquello que es inconsciente no se haga consciente, va a seguir dirigiendo tu vida. Entonces, nuestro cerebro, no olvidarnos, es un órgano. Es un Ujú. órgano que necesita ser cuidado y cuidado desde muchos aspectos y que depende, es el capitán, pero depende de esta bidireccionalidad, comunicación cuerpo-mente, mente-cuerpo, y el cerebro se manifiesta en la mente. Y la mente son los procesos cognitivos de pensamiento. Y estos pensamientos se desarrollan, se construyen a través de la crianza, el desarrollo propio del cerebro, el entorno, y viene a construirse una personalidad que se va manifestando en las formas de ser y estar, decidir, ¿no? Ujú. Y Decidir. actuar, sentir dentro de todo tu ámbito, tu entorno. Y Ujú. este hermoso cerebro, gracias a los aportes de la neurociencia que son maravillosos, que es la neuroplasticidad, que es el proceso de aprendizaje, reaprendizaje,
Eso es. cambio, entrenamiento, donde estas conexiones podemos nosotros generar la autoarquitectura de aquello que ya queremos desechar, de que no nos es útil, porque nos damos cuenta que y vamos aprendiendo y construyendo esa resiliencia, pues es ese maravilloso entrenamiento. Y ese entrenamiento también nos da otro aporte y nos ayuda muchísimo a la epigenética y luego a la neurogénesis, que para esto que involucre este entrenamiento, estos tres conceptos maravillosos, pues le damos la bienvenida a nuestro querido doctor Eduardo Cubero desde Costa Rica y lo presento con su tema entrenamiento cerebral. Él es médico, máster en Administración de Servicios de Salud, coach directivo y liderazgo, neurocoach, neuromentor, diplomado en inteligencia emocional, profesor de la Escuela de Medicina de la Universidad de Costa Rica, conferencista, escritor, director del programa Cambio Positivo, colaborador del programa Cambio del Mundo, Cambiando el Mundo de Personas con Discapacidad. Es miembro de la Organización Mundial de la Familia y también nuestro representante en la Organización Internacional de Personas con Discapacidad en Costa Rica. Mi querido doctor Eduardo, adelante, por favor. Bienvenido. Muchas gracias, mi querida Laura. Un placer estar aquí con ustedes. Muchas gracias a Begoña por tan interesante introducción del programa. Y ella habló de cosas muy importantes y tú las complementaste, Laurita. Ella hablaba del liderazgo. No pueden haber líderes si no nos aprendemos a autoliderar. Y el autoliderazgo implica el entrenamiento de nuestro cerebro, el entrenamiento de nuestra mente, que también lo dijo Begoña de una forma muy magistral. Qué importante es entrenar a nuestro cerebro. Y venimos en una sociedad en la cual nos han enseñado a que tenemos que tener un cuerpo sano, que tenemos que tener hacer ejercicios, que nuestra apariencia es importante y todo eso está bien. Incluso el entrenamiento físico ayuda al entrenamiento mental o a tener nuestro cerebro en buenas condiciones. Pero pocas veces nos explican o nos enseñan que debemos entrenar también a nuestro cerebro. Y tú lo mencionaste ahorita. Nuestro cerebro es un músculo y como tal necesita ser entrenado. Y necesita ser entrenado como entrenamos todo el resto de nuestro cuerpo. El Hipócrates, el padre de la medicina científica o de la medicina moderna, hablaba de que no podemos dividir el cuerpo. Él hablaba sobre la clínica integral, o sea, que nuestro cuerpo tiene que ser visto con una sola estructura y atenderlo como una sola estructura. La complejidad de nuestra vida diaria ha hecho que en el ámbito médico nos especialicemos en diferentes órganos, pero si hay algo que yo he visto en nuestra atención a pacientes, es que muchas veces perdemos de perspectiva la integralidad y perdemos de perspectiva que muchos de nuestras enfermedades físicas vienen de no tener bien entrenado nuestro cerebro. Como hablamos fuera de cámaras, de no aprender a soltar, de no aprender a dejar algunas cosas que nos están enfermando. Ahora bien, nuestro cerebro representa apenas el 2% de nuestro peso corporal y sin embargo utiliza el 20% de nuestra energía. Vea la fortaleza y el potencial y la importancia que tiene. Casi una cuarta parte, bueno, una quinta parte de toda nuestra energía se concentra en esa pequeña estructura que tenemos aquí adentro en la bóveda craneal. ¿Y qué es lo que sucede muchas veces? Muchas veces lo que sucede es que nos dejamos manejar por todas esas limitantes, todos esos miedos. Creo que era Aristóteles el que decía que el miedo era simplemente la anticipación de todo aquello que pueda salir mal.
y pasamos nuestra vida pensando en todo lo que puede salir mal, en todo lo que nos puede afectar, en todo lo que nos puede dañar. Cuando nosotros tenemos la capacidad de modificar eso. Y lo hablaba muy bien nuestra querida amiga Begoña Pavón. La neuroplasticidad. La neuroplasticidad es ese potencial que tiene nuestro cerebro de cambiar nuestros hábitos. Ese potencial que tiene nuestro cerebro de modificar nuestra forma de pensar. Ese potencial que tiene nuestro cerebro de cambiar nuestra, nuestra perspectiva del mundo. Y como lo decía muy bien el compatriota de Begoña, Santiago Ramón y Cajal, todo ser humano, si se lo propone, puede ser el constructor de su propio cerebro. El constructor de su propio cerebro. Y como lo dijiste muy bien, Laura, hablamos de lo que decía Carl Jung. Si no hacemos consciente nuestro subconsciente, este seguirá dirigiendo nuestra vida y lo llamaremos destino. Le llamaremos destino. ¿Sí? Todo lo que nos salga mal lo mencionaremos como si fuera algo propio. Cuando nuestro cerebro está preparado para modificar todas esas estructuras que a veces tenemos. Hay una metáfora que siempre utilizo cuando hablo en charlas o cuando doy talleres. Nuestros hábitos son como esas antiguas trillos que hacían nuestras carretas cuando llevaban mercadería, que cuando van cargadas, van hundiéndose y van creando y creando sesgos por donde va pasando una y otra vez y hacen trillos. Esos son nuestros hábitos y cuesta mucho modificarlos. Cuesta muchísimo modificarlos, pero no es imposible. Con trabajo, con entrenamiento de nuestro cerebro, podemos empezar a modificar esos hábitos. Eso no quiere decir que ese trillo va a desaparecer. Como decía Begoña, no es fácil. Pero con pequeños hábitos, pequeños cambios que hagamos de nuestros hábitos, podemos modificar ese temor con el que siempre vivimos. Y podemos empezar a hacer un trayecto mucho más amplio, mucho más, como construir una autopista paralela a esos hábitos. ¿Cómo hacemos eso? Con la neuroplasticidad que estábamos hablando, construyendo nuevos enlaces, creando nuevas neuronas. Durante muchos años vivimos con la idea de que nuestro desarrollo cerebral hasta los 9 años se formaba y que después de los 9 años, salados, teníamos que vivir con eso. Salados es una expresión que decimos aquí a los que nos ven a otro lado. Ni modo, estás condenado a eso. Pero qué importante sería empezar a cambiar nuestra mentalidad, empezar a dejar todos esos temores y empezar a dejar también esos recuerdos de frustraciones y empezar a construir toda una estructura mucho más hermosa. Aprender a que nuestra vida puede ser valorarse y ser feliz, ser bondadoso, ser compasivo, aprender a disfrutar de las cosas que nos sucedan, sean buenas o sean malas. No digamos malas, no tan benévolas como quisiéramos. Aprender a que no somos el centro del universo, sino somos parte de un universo integral y que debemos, como tal, entender cuál es nuestro propósito de vida y por qué estamos aquí. Y quitarnos de nuestra mente todas esas ideas de que no sirvo, de que no soy perfecto, de que no soy todo lo que yo quisiera ser o todo lo que los demás quieren que yo sea, sino todo lo contrario. Empezar a entender que podemos modificar nuestra mente y ver los retos. Uno de los principales problemas que tenemos en nuestra vida es que le tenemos pánico a los errores. Cuando los errores son una forma
de crecimiento y una oportunidad para mejorar nuestro cerebro. Desde pequeño nos condenan y lo vemos en la educación normal. Cuando hacemos un examen y tal vez no conocemos alguna respuesta o tenemos errores, nos condenan por lo que no sabemos, en vez de estimular lo que sí sabemos. Y entonces ahí empiezan a crear en nuestra mente esas ideas de impotencia. Y eso me preocupa muchísimo porque yo soy víctima de ese tipo de educación y creo que todos. Y tenemos que empezar a cambiar esa mentalidad porque al final de cuentas necesitamos empezar a fortalecer nuestro cerebro y que aprenda cuál es el beneficio del aprendizaje y ver que cada error es una oportunidad de crecimiento, es una oportunidad de entrenar nuestra mente, es una oportunidad de quitarnos ese miedo y es una oportunidad de que aprender que para entrenar nuestra mente necesitamos primero entrar en calma y luego entrar en un enfoque. Ya la neurociencia, como bien lo decía Laura, en la neurociencia ha demostrado que para poder enfocarnos en algo, porque vivimos totalmente llenos de distractores, para poder enfocarnos en algo necesitamos primero entrar en calma. Desarrollar nuestras ondas alfa en nuestro cerebro para poder desarrollar y entrar en una pasividad. Hay muchas estrategias para eso. Mi hija, por ejemplo, es una que no puede estudiar si no está escuchando música. Ella entonces logra en ese campo ubicar sus ondas alfa a partir, porque ella tiene un aprendizaje más visual, más táctil. En mi caso, totalmente nulo. Mi aprendizaje es muy auditivo. Entonces, si pongo música, ya ahí hasta llegué, pero puedo ponerla antes y entrar en música en mi estado alfa. Ya la neurociencia ha demostrado que existe mucha música que te ayuda a relajarte. Beethoven, por ejemplo, tiene creo que la sexta sinfonía que te ayuda a sanar. Existen muchísimas formas para que nuestro cerebro empiece a actuar y empiece a mejorarnos. Hay muchas estrategias que nos pueden ayudar. Una vez que podamos entrar en calma y logremos tener ese espacio de paz y concentración, podemos irnos, nuestro cerebro puede entrar en las ondas alfa, ondas beta, para poder concentrarnos y para poder evitar los distractores. Vivimos en una época con muchísima distracción, donde las situaciones nos afectan, donde las páginas sociales influyen, donde nuestros jóvenes están influenciados han empezado a disminuir su capacidad de concentración porque están muy concentrados en lo que es los cortos de YouTube o TikTok u otras redes sociales. Y se dispersan con mucha facilidad. Y los adultos, ni para qué lo decimos, nos dispersamos con mucha facilidad. Parte del entrenamiento cerebral es eso, es aprender a concentrarnos y enfocarnos hacia dónde queremos ir, enfocarnos qué es lo que queremos. Si nosotros logramos concentrar nuestra mente y enfocarnos, logramos alcanzar nuestras metas. Carl Jung también decía que la vida no vivida es una enfermedad de la cual también se puede morir. Y debemos aprender a disfrutar de la vida. Pero para disfrutar de la vida tenemos que quitarnos muchas cosas que tenemos aquí adentro. Tenemos que quitarnos muchos temores y muchas experiencias que vienen del pasado. Y quiero contarles
una pequeña historia que creo que refleja muy bien todo esto que estamos hablando el día de hoy, que resulta que había en un pueblo un joven que vivía sumamente angustiado, sumamente frustrado, vivía con ira, vivía enojado, vivía triste, porque en el pasado había tenido muchas experiencias negativas y siempre estaba recordando a aquellas personas que lo habían maltratado, aquellas personas que le habían dicho que no podía, o personas que lo habían agredido. Siempre estaba recordando situaciones de las cuales lo habían hecho muy infeliz. Y sentía ira, sentía que todo el mundo a su alrededor estaba en su contra. Todo lo veía negro. Sentía que la vida no tenía sentido. Una vez, una persona que se decía su amigo, llegó y le dijo, ¿por qué no buscas la ayuda del maestro que vive allá lejos? Ya desesperado por la situación en la que estaba viviendo, porque no sentía nada que lo llenara, porque siempre estaba inquieto y frustrado, siempre estaba con ansiedad, decidió emprender su camino. Fue y buscó la casa donde vivía el maestro. Y el maestro encontró una casa humilde, pero rodeada de un jardín hermoso, en la cual se respiraba paz. Una paz que él no podía percibir. Entró, habló con el maestro, le explicó su situación. Primeramente, el maestro simplemente lo escuchó. Se dio media vuelta, tomó un vaso de agua y se lo dio. Las primeras palabras que dijo el maestro fue, dime, ¿cuánto pesa ese vaso de agua? El joven dijo, no, no pesa mucho. Perfecto. Ahora sosténlo. Sosténlo en tus manos. Sosténlo por un tiempo. El joven estaba bien, lo podía soportar bien. Al cabo de un tiempo, ese vaso empezó a pesar muchísimo. Sus músculos empezaron a temblar. La presión era muy fuerte y su peso se multiplicaba instante a instante. Ya desesperado porque no soportaba el vaso, le dijo al maestro, ¿puedo bajarlo ya? Y el maestro dijo, sí. El joven, exhausto ya de sostenerlo, se pudo sentar y dijo, gracias, gracias maestro por dejarme. Dice, esos son los pensamientos que te están afectando. Esos son tus recuerdos, es tu ira, son todas tus frustraciones, son ese vaso de agua. Y así es tu mente se está llenando de cosas que no puedes tolerar ya. Aprende a depositar el vaso de agua en una mesa y libérate. El joven aprendió la lección y caminó hacia, hacia su pueblo. Y el camino de vuelta fue diferente. Ya podía apreciar la belleza del jardín. Ya podía apreciar el trayecto. Ya apreciaba las oportunidades. Ya podía sonreír. Ya podía hacer relacionarse con la gente del pueblo. Ya podía convivir con la gente del pueblo. Y como bien decía nuestra querida amiga Begoña, no era que siempre estaba tranquilo. De vez en cuando esos fantasmas del rencor, de la frustración, de la ira, del dolor, se acercaban a él. Pero en esos momentos sabía y recordaba el vaso de agua y lo depositaba. ¿Qué les quiero decir con esto? El cambio de nuestra mente no es fácil. Entrenar nuestra mente no es fácil. O sí es fácil realmente. Son estrategias muy sencillas, pero no es fácil mantenerlo en el tiempo. Hay que estarlo recordando, hay que estarlo percibiendo.
usando la metáfora que decía Begoña, ser el capitán de nuestro barco. Pero recordemos algo también muy importante. Para aquel marinero que no tiene hacia dónde, rumbo, ningún viento es favorable. Entonces, nuestras metas tienen que ser claras. Nuestras necesidades de crecimiento tienen que ser claras. No en quién quiero transformarme, sino quién soy realmente. No en qué quiero que mi mente se convierta, sino cómo quiero que mi mente me guíe. Ver las posibilidades que tiene mi mente, fuera del miedo, fuera de la anticipación de lo que pueda salir mal. No quiere decir que todo te va a salir bien. Siempre va a haber cosas que te van a afectar. La única forma de no tener fracasos, errores en nuestra vida es no hacer nada. Pero la posibilidad de crecer está en tus manos. Está en que puedas entrenar tu mente, entrenar tu cerebro para construir un mundo mejor, para construir tu salud, para construir tus sueños, para construir tu futuro. Quitarnos de todas aquellas limitaciones que nos han dicho muchas veces que tenemos y empezar a crear nuestra propia realidad, porque también la realidad se construye. Así que para eso estamos, y como decía Begoña, ¿sí? Muchos de los que estamos aquí nos dedicamos precisamente a eso, a construir, o ayudarlos, acompañarlos a que ustedes construyan su futuro y construyan su mente. Gracias a Laurita por habernos permitido participar en este hermoso programa. A ti las gracias, mi querido Eduardo, porque realmente lo que compartes es muy reflexivo, profundo. Y el storytelling es importante porque hace que la persona transite emocionalmente y se pueda concretar el aprendizaje. Miren, acá se han utilizado dos hermosas herramientas. El anclaje mediante la metáfora, que es una forma de entrenar y dar en un sistema de andragogía para el aprendizaje, ¿ok? Y el storytelling. Es fundamental tener en cuenta que este órgano llamado cerebro tiene funciones y dependiendo de cómo aplicamos estas funciones es que co-creamos la realidad que queramos vivir. Y si nos hacemos conscientes y la realidad que tenemos no es la que queremos, estamos en toda la posibilidad de cambiarla, de co-crearla, ser los arquitectos de nuestra vida. Y este cerebro definitivamente tiene funciones cognitivas y ejecutivas. Las cognitivas son atención, concentración, foco. ¿Qué es lo que requiero? Requiere claridad, metas, objetivos, pequeñas acciones. El método Kaizen, ahí búsquenlo. Pequeñas acciones para que esa pequeña acción se suma a otra pequeña y logran grandes transformaciones. Como dice mi querido doctor Eduardo, el cerebro consume el 20% de energía y por tanto el cerebro es perezoso y le cuesta el esforzarse y le gusta más y le es más placentero, dopamina, la recompensa inmediata, el hacerte dependiente a nuestra juventud. El 22 de agosto, me parece que es el Día Internacional de la Juventud, no, 12 de agosto. Haremos un programa hermoso para reflexionar y también ayudar a nuestros jóvenes analizar esa realidad que tienen y poder lograr que tomen decisiones inteligentes, decisiones informadas. Y de eso se trata, de que cuando tú tomas una decisión, estás renunciando a dejar de hacer algo que no está llevando o conllevando a que tú tengas esos resultados. Los resultados están en base, o tu vida está basada a la forma de pensar, y esa forma de pensar a la estructura de tu personalidad, a cómo estás decidiendo y tomando acción. Entonces, y de esto se trata, y todo se construye en este maravilloso cerebro con perseverancia, con claridad de objetivos. El deporte es fundamental dentro de este entrenamiento, porque Hipócrates lo dijo, somos una unidad en esos tiempos. Pues ahora, confirmado y reconfirmado por la psiconeuroinmunoendocrinología, la unidad mente-cuerpo,
entorno, genética, el deporte, la nutrición, absolutamente todo está vinculado. El dormir bien, nada está visto de manera independiente. Y mi querido Eduardo empezó diciendo algo muy importante. Como médicos miramos solamente el órgano, o sea, yo soy especialista en cardiología, vengo y trato sobre el corazón, pero ese corazón es el síntoma que se está manifestando de otro tipo de problemas que son la raíz. Entonces, cuando yo voy al doctor, voy por el síntoma y se da la medicación adecuada, pero viene la recaída y no se recupera el equilibrio de salud, porque hay vínculos externos e internos, emocionales, nutricionales, que están provocando esas situaciones. Y hablando de nutrición, pues a mí me va a dar, me toca y tengo el placer de compartir con ustedes el tema de nutrición inteligente. Permítanme compartir pantalla. Estamos. Ok, pues bien, este es un pequeño resumen de mi presentación y las especialidades que yo tengo que me hacen estar muy apasionada y alineada en todo lo que es la salud integral y el desarrollo del ser humano dentro de todos los aspectos fundamentales, apasionada por la potencialidad de su ser genuino en todos sus roles. Pues bien, denominé este compartir como nutrición inteligente y ya esta denominación es compartida a nivel social. La nutrición inteligente, para alinearnos un poquito, se refiere a un enfoque alimenticio que prioriza la elección de alimentos saludables y nutrición. Hablamos que elección es renunciar a algo para tomar la decisión frente a otra situación. En cualquier ámbito, en este caso, es elección de alimentos saludables y nutritivos, tomando decisiones informadas, ¿okay?, sobre lo que se come y cómo afecta al cuerpo. Vamos a ir a explorar una información para que tengan la capacidad de tomar una decisión con conocimiento inteligente y con conciencia. No se trata solo de contar las calorías. Lamentablemente en las sociedades, ¿no? Vamos queriendo tener un estilo de alimentación contando las calorías porque tengo el objetivo de bajar de peso, de subir de peso, y no solo se trata de ello, ¿sí?, sino de entender la calidad de los alimentos y sus beneficios para la salud, buscando un equilibrio hormonal y un funcionamiento óptimo, del organismo. De tu alimentación depende todo tu organismo, toda tu existencia. Pues bien, según la neurociencia, lo que comemos afecta enormemente a cómo nos sentimos. Esto es porque nuestra microbiota se comunica constantemente con nuestro cerebro a través del eje intestino-cerebro, a lo que se le denomina el segundo cerebro que tenemos. El tercero es el del corazón, que en algún otro momento lo abordaremos, pero nos vamos a dedicar ahora a mirar este eje importante. Este eje está comunicado por el nervio vago, y este nervio vago, mal llamado, porque es el nervio más largo que tenemos y es importante conocerlo, les invito a explorar para saber cómo estimularlo, porque también de este nervio vago depende cómo nos sentimos, cómo funcionan los órganos y cómo nuestras emociones impactan en nuestro cuerpo, ¿ok? Porque un pensamiento está vinculado siempre a una emoción. Si tenemos pensamientos catastróficos, las emociones que tengamos van a ser desbordantes, porque es la comunicación bidireccional y estas se somatizan. Y aquí se origina obviamente el estrés, y luego del estrés se mantiene como el vaso que mi querido doctor Eduardo nos comentó, prolongado, se vuelve crónico. Cuando estoy con esta situación estresante, esta rumia mental, esta carga laboral, esta carga de situaciones
conflictos internos o estos sesgos cognitivos con los que me criaron y no tengo la capacidad de la autorregulación, pues es importante buscar ayuda profesional. Y es nada más que la psicoterapia. Y tenemos que quitarnos este tabú de que si voy a psicoterapia, pues estoy loco. No, vas a aprender a ser mejor persona, a aceptar esa realidad para tener la capacidad de transformarla a lo que se denomina resignificación, ¿ok? Entonces, una mirada externa que te acompañe en ello es fundamental. Pues bien, entonces tenemos la comunicación donde en el intestino está la microbiota. Y esta microbiota, ¿ok? En esta conexión cerebro-intestino se generan 500 millones de células nerviosas que dependen del funcionamiento de esto, la calidad de sueño que tengas, se afecta el comportamiento y tu salud mental, o sea, tu conducta y tu salud mental. Influye directamente en tus emociones. Es que no solamente el pensamiento o tus situaciones inconclusas determinan cómo te sientes y qué emociones y cómo las expresas. También tu alimentación mediante esta microbiota, ¿ok? Es responsable de liberar más de 30 neurotransmisores, el 90% de dopamina y serotonina, y son los dos hormonas neurotransmisores del bienestar. Cuando la dopamina se dispara, definitivamente son los episodios de alucinación en las líneas diagnósticas de esquizofrenia. Cuando hay ausencia de dopamina, es netamente el problema del Alzheimer, ¿ok? Entonces, miren qué importante es mantener este equilibrio fundamental. Y son pequeños ejemplos. ¿Ok? Y la serotonina, que es netamente el enfoque, el bienestar, la concentración y todo ello, influye la motivación, ¿sí? Esa energía fundamental que tenemos de la dopamina, que nos motiva, que nos va a una recompensa. Tu recompensa son esos logros pequeños, esos éxitos, en lograr instalar un hábito, ¿no? Ese refuerzo de motivación, qué importante. Pues bien, estas influyen directamente en nuestro sistema también inmunológico y hormonal. Por eso decíamos que la comunicación cerebro-cuerpo, mi cuerpo, mi sistema digestivo, mediante esta microbiota, que son 2 kilos que tenemos, que dicho sea paso, tenemos la mayoría en el colon y lo otro tenemos un poco en la boca y otro en la vagina. En la vagina es importante porque cuando nacen los niños, de manera natural, el parto natural, esta microbiota influye en el refuerzo de su sistema inmunológico y también en el desarrollo cerebral, de acuerdo a las últimas investigaciones y aportes de la neurociencia. Y la microbiota bucal es fundamental. En los diagnósticos de Alzheimer, lo primero que se ve es la microbiota bucal alterada, ¿ok? Y otros trastornos del neurodesarrollo. Pues bien, miren lo fundamental e importante que es. Entonces, un ejemplo, el butirato es un ácido propiónico y GABA, ¿ok? Los metabolitos que producen tu intestino y regulan todo sin que lo sepas, es decir, probióticos y psicobióticos. Lo que tú no sabes, no necesitas saber los nombres, es simplemente una información genérica. ¿Qué sucede y cómo se desgranan esto en tu sistema digestivo y de qué depende y cómo los podemos mejorar? ¿Ok? Pues bien, de acuerdo a estas últimas investigaciones y aportes de la neurociencia, a partir del 2017, donde se dio un disparo tremendo de toda la inteligencia artificial, de todas las herramientas que permiten estudiar el cuerpo humano en vivo, ¿no? Y al aporte de la psiconeuroinmunoendocrinología, que viene a ser esta disciplina que tiene a la psicología, a la psiquiatría, a la medicina, a la cirugía, une a la psiquiatría y bueno, pues une todas esas disciplinas y la neurociencia para poder entender de que somos una unidad. Y dentro de esta unidad también la parte vibracional, la parte espiritual tiene un rol fundamental. Pues bien, de acuerdo a estas nuevas tendencias se ha creado las ciencias médicas del bienestar. Pero ¿quién
como cultura, ¿cuándo vamos a un médico especializado en bienestar? Porque la misión del médico especializado en el bienestar, su objetivo es mejorar la calidad de vida de las personas, ayudar a prevenir las enfermedades crónicas o que se manifiesten estas. Se basa en la idea de la salud mental y física, que no son diferentes, son dependientes, ¿ok? Y es esencial tu bienestar. Nadie va a un médico del bienestar, ¿no? De la prevención, para que me enseñe a prevenir. Espero a tener el síntoma, a estar enfermo, para luego recién acudir y ponerle atención a mi situación de vida, ¿ok? Pues a partir de estos entendimientos importantes, nace la psiquiatría de la nutrición, porque la nutrición influye en muchas líneas diagnósticas, las provoca. Por ejemplo, la depresión tenemos dos detonantes, la depresión externa, que viene a ser los conflictos inconclusos, la incapacidad de poder afrontarlos, donde nos desbordamos en la tristeza, en la desesperanza, y son casos muy graves, ¿ok? Y también está la depresión interna, que es justamente la alteración de la química y de los componentes del cerebro, de los órganos del cerebro. Por ejemplo, la amígdala cerebral se inflama con una alimentación inadecuada y es una situación interna. Por eso es que tantos aspectos del síndrome de espectro autista, todas las enfermedades fisiológicas, psiquiátricas, dependen de la alimentación. Están conectadas, ¿ok? Es una unidad. Por eso ahora está la psiquiatría de la nutrición, la neurociencia de la salud, todos los conocimientos de la neurociencia y los avances aplicados a la salud, la psiconeuroinmunoendocrinología que les comenté, pues también nace la psiconutrición, la neuronutrición, la nutrigenética, que es la nutrición de precisión, como la medicina de precisión, que está basada en el estudio genético para darte, de acuerdo a este estudio genético, una alimentación específica, o sea, es mucho más precisa, ¿ok? Y la medicina de precisión para darte los fármacos específicos adecuados, los que sí van a ayudarte a salir de esa línea diagnóstica o prevenirla, que también se está desarrollando con mucho auge, ¿no? Pues bien, trabajar lo físico, mental, emocional, espiritual implica la química y la energía vibracional. Habla mi querida Begoña acerca del tema vibracional, de nuestras energías. Cada emoción tiene una vibración, el sonido tiene una vibración, nuestro cuerpo tiene una vibración, el agua tiene el mundo, el universo tiene una vibración. Estamos totalmente conectados. Y ahí el entendimiento de las emociones elevadas, estas que te ayudan con estas vibraciones altas a producir los neuroquímicos necesarios de tu bienestar, ¿ok? Y ayudan al funcionamiento de tu cerebro y su manifestación en el mismo. Pues bien, en este sentido, habíamos hablado también la epigenética. Por ejemplo, aquí, en esta gráfica, en la primera de la parte superior izquierda, es madre con déficit nutricional durante la concepción. Va a tener el hijo con mayor riesgo de enfermedades cardiovasculares, diabetes tipo 2 e incluso trastornos mentales. Qué importante es la nutrición en los diferentes estadios de la vida del ser humano, porque esta se tiene que regular, cambiar. Tenemos que conocer y ser conscientes de ello. Y en el otro, madre con superávit nutricional durante la concepción. Y tenemos una niña, un niño, un bebé, genéticamente mayor riesgo de resistencia a la insulina, diabetes tipo 2, síndrome metabólico, arteriosclerosis, asma y enfermedades perdón, aquí hay una pequeña confusión. Es nutrición superávit, o sea, exceso, chatarra, ¿ok? La chatarra, la mala nutrición, pues nos va a dar mayor riesgo de resistencia a la insulina, diabetes tipo 2, síndromes metabólicos, arteriosclerosis, asma, enfermedades del hígado, graso y muchas cosas, ¿ok? Entonces, el déficit, la falta,
de una buena nutrición. Incluso ese niño en su desarrollo, si continúa con una escasa nutrición, su cerebro desarrolla muy poco, sus capacidades, sus funciones cognitivas, aprendizaje se ralentizan, el aprendizaje de las áreas motoras, auditivas, absolutamente todo. Ese capitán se retrasa y hay retardo mental también, ¿ok? Entonces es muy importante. La epigenética nutricional se centra en cómo los nutrientes que ingerimos pueden actuar como señales que influyen estos procesos epigenéticos. Por ejemplo, ciertos nutrientes pueden influir en la metilanización del ADN, un proceso epigenético clave, o en la modificación de los histonas, lo que puede alterar la expresión de genes relacionados con enfermedades metabólicas, incluso el cáncer, entre otros, ¿ok? ¿Qué quiere decir esto? Que la epigenética viene a ser el foco de expresión de tu genética. Tú tienes una genética heredada con los estudios actualizados de 5 generaciones anteriores, se decían 2, y la actual, lo que tú estás creando, sellando epigenéticamente de manera positiva o negativa, las vas a heredar a 5 generaciones posteriores. Entonces, ¿cómo funciona la epigenética? Que esta genética que tú heredas es la misma, en su estructura sigue siendo la misma, pero la epigenética hace que los focos negativos se prendan para darte líneas diagnósticas de enfermedades, si es la negativa. Si es la positiva, hace que estos focos heredados se apaguen y no se manifiesten. ¿Ok? Y depende de la nutrición, depende del entrenamiento cerebral, depende del ejercicio, depende de la resignificación de tus procesos, depende de cómo gestionas tus emociones, depende de la calidad de sueño, depende absolutamente de todo. Pero aquí nos enfocamos cómo la nutrición es así de importante. Pues bien, entonces, tener en cuenta en la epigenética nutricional. Voy a compartir aquí estudios de investigadores donde se demuestra que el comer alimentos muy procesados, ultraprocesados, fritos, altera la arquitectura cerebral, inflama la amígdala, como ya dije, reduce el hipocampo, ¿sí? Porque cuanto más grande es nuestro hipocampo, tenemos mejor capacidad de aprendizaje, memoria, salud mental. Cuando este se reduce, se altera, es que se empieza a dañar. Lo contrario con la amígdala. Cuando tu amígdala está más equilibrada, pues perfecta. Cuando esta se inflama, se altera toda la bioquímica, como el hipocampo y en todas las otras áreas de cognición y del cerebro en sí, ¿ok? Todo lo que lo conforma. Pues bien, se enfoca en los efectos de esta comida en las probabilidades de padecer ansiedad, depresión, ¿ok? ¿Qué más? Sobre todo, papas fritas tienen un 12% más de probabilidades de sufrir ansiedad y un 7% más de padecer depresión. Entonces ya no es la ansiedad, depresión o estrés que tú vas a tener por situaciones inconclusas, por tus emociones desbordadas, por tu mala gestión emocional. Ya es porque directamente afectan el funcionamiento de tu cerebro que lo vulneran a este nivel. Pues bien, la exposición prolongada a la acrilamina, que viene de los fritos, de todas esas papas fritas y todo, podrían repercutir en la ansiedad y los síntomas de tipo depresivo a través de un proceso de neuroinflamación, ¿ok? Inflaman todo, neuroinflamación, tu cerebro, tu sistema nervioso. Y modificación de la estructura lipídica de las membranas cerebrales. Se modifican, porque el cerebro es agua y grasa. No tiene otra composición. Y se entrena mediante la neuroplasticidad, que vienen a ser las uniones de comunicación de las dendritas de las neuronas, que estas hacen esos surcos en los hábitos. Cuando tú tienes hábitos negativos, pues ¿qué sucede? Y no te das cuenta porque ya lo haces, forma parte de ti, ya no te cuesta. Entonces, es que ya se hicieron estas conexiones fuertes, duras, es surco, ¿vale? Y cuando tú aprendes otro hábito, te cuesta
instalarlo. Repites y repites, refuerzas y refuerzas y se va. Cuanto más aprendizaje tenemos del positivo maravilloso a favor nuestro, estas conexiones neuronales serán mucho más grandes, tú serás una persona más consciente, más saludable, más inteligente, ¿ok? Y porque también puedes tener estas conexiones, estos hábitos que no te favorecen. Y un hábito que no te favorece se llama vicio. Estar detrás del celular perdiendo el tiempo por la recompensa, por la generación la dopamina que en ese momento te mantiene ahí y te jala la atención, ese es un vicio, ¿verdad? Entonces, cualquier hábito que no favorezca tu salud integral es un vicio. Un hábito que favorece a tu salud viene a ser una virtud. Pues bien, se me quedó trabadito. Más estudios. Investigadores del Instituto de Ciencias Tecnológicas Ambientales de la Universidad Autónoma de Barcelona, ¿ok? Vieron, mayor cantidad de alimentos y bebidas ultraprocesadas presentan mayores dificultades relacionadas con la salud mental, en general, ¿ok? Están asociadas directas entre elevados consumos de alimentos, bebidas ultraprocesados, lo que he dicho, el malestar emocional y los problemas de conducta. Y aquí en problemas de conducta hablamos de la reactividad, la agresividad. Entonces no somos capaces de ejecutar con la inteligencia ejecutiva algo que denominamos la inhibición, la capacidad de mantener ante un estímulo fuerte, pues mantener el encuadre. Ejemplo, estoy manejando, se mete una persona y soy incapaz de decir qué persona tan distraída, irrespetuosa. No, le mando el grito. Oye, sinvergüenza, unintelligent, ¿no? Reacciono, grito. Y normalmente, sin querer, a veces estamos muy reactivos. Y luego nos damos cuenta y decimos, ¿por qué lo dije? ¿Por qué lo hice? Tiene que ver con la alimentación también. No solamente con las situaciones inconclusas o la incapacidad de gestionar nuestras emociones. Influye la alimentación. Pues bien, también en nuestros jóvenes es importante la salud mental y esa emergencia de cómo se están alimentando. Pues estadísticamente el consumo medio es de 7.7 de ultraprocesados. La mayoría asegura consumir embutidos, galletas, carnes procesadas, 50 a 60%, productos de chocolate, aperitivos, bebidas, salsas, 40 a 50%. ¿No? Yogures con sabores, panes procesados, botillería, estas gaseosas, tintes, ¿no? Zumos altos en azúcar, artificiales, refrescos, frutas envasadas, patatas fritas, todo procesado. Todo esto está envenenando tu cuerpo, alterando tu microbiota, dañando tu cerebro, dañando el funcionamiento de todos tus órganos. Hígado, riñón, está vinculado a todo. Pues bien, aquí yo lo he puesto bastante visual, podemos ver cómo estos nutrientes de cada lado, ¿no? Se digieren, de qué manera, y se convierten en qué. ¿Ok? Por ejemplo, las proteínas se digieren como aminoácidos y estos se convierten en músculos. ¿Sí? Esto dejo acá un poquito para que ustedes lo puedan mirar, ponerle atención y cómo es que el déficit de minerales, porque la alimentación, los alimentos, los nutrientes contienen absolutamente todo, dañan y provocan. Si tengo un déficit de zinc, nuestros hijos, los jóvenes o personas adultas tienen a veces estados crónicos de acné. ¿Ok? Tiene que ver el magnesio, tiene que ver con los músculos, ¿ok? El hierro es fundamental, no solo el tema de la anemia y cómo se manifiesta y se pueden ver esto de manera visual en los ojos y todo, ¿no? Es importante tener en cuenta calcio, las uñas, los huesos, la prevención de osteoporosis. Tenemos que, el selenium, se me cae el cabello, ¿por qué mi cabello se cae? Pues hay que mirar
cómo está nuestra nutrición. Efectos de la malnutrición en el cerebro. Vamos a enfocarnos en este cerebro maravilloso. Alteraciones estructurales. A mí me encanta siempre sustentar un poquito para generar esa concienciación importante. La malnutrición puede llevar a una reducción del tamaño cerebral, menor número de neuronas y sinapsis. Menor número de neuronas y sinapsis, o sea, menos aprendizaje. Y cuando hay menor número de neuronas, estamos hablando de mayor cantidad de muerte neuronal. Todos los días mueren nuestras células. Las neuronas mueren todos los días de 80.000 a 60.000, ¿ok? Pero si hay mayor número de neuronas, van a ser 150.000. Menos aprendizaje, menos atención, ¿ok? Y una disminución en la arborización dendrítica y la producción de mielina. ¿Qué es la producción de la mielina? En el axón, para hacer las comunicaciones dendríticas, hay una grasita que se llama mielina. Esta grasita la reviste y hace que las conexiones neuronales sean mucho más eficaces, el aprendizaje sea mucho más rápido, las emociones, el cerebro funcione más rápido, mucho mejor, ¿ok? Entonces, si hay una producción, altera esta producción, obviamente va a ralentizar va a alterar toda la arquitectura cerebral. Problemas en los neurotransmisiones, la neurotransmisión, lo que comento, ¿no? Alteraciones en las respuestas de la recompensa. Los trastornos alimenticios, como los atracones, pueden alterar los circuitos de la recompensa del cerebro. Aquí estamos hablando de la dopamina netamente, ¿ok? Reforzando estas conductas. Y obviamente hay un deterioro cognitivo. ¿Y cuáles son las funciones cognitivas? Atención, concentración, foco, aprendizaje, memoria, y todos estos procesos cognitivos se manifiestan en sus funciones, que vienen a ser las funciones neocórticas del área, de todas las áreas ejecutivas: adaptación al cambio, resolución de problemas, ¿no? Y todo lo que requerimos para existir: pensamiento crítico, pensamiento analítico, aprendizaje, absolutamente todo. Estamos comprometiendo la funcionabilidad de ese capitán que nuestra querida Begonia comentó, el capitán, el que orquesta todo. Este capitán, hay una sinfonía orquestada dentro para poder repercutir e influenciar a nuestro cuerpo, y nuestro cuerpo también influye para que esa orquesta esté muy sincrónica para generar salud, o asincrónico para generar enfermedad, ¿ok? Pues bien, la malnutrición puede afectar la concentración, el aprendizaje, la memoria y otras funciones cognitivas. Ahí. Una dieta poco saludable puede contribuir a la inflamación cerebral, aumentar el riesgo de depresión, ansiedad y enfermedades neurodegenerativas. Aquí, reafirmando y anclando lo dicho anteriormente. ¿Y cómo nos enteramos de todo esto? Como dije anteriormente, son estudios de neuroimagen. En los estudios que se ven mediante el RM, ¿ok? Que es la resonancia magnética, o la tomografía por emisión de positrones, que es el PET, pueden revelarse justamente los efectos de la malnutrición en el cerebro. O sea, es ciencia comprobada, no es una información teórica que sucede y que no. Haga conciencia de que si usted se está nutriendo con chatarra, ultraprocesados, cómo está dañando las funciones de cada órgano y sobre todo de este capitán, alterando toda su arquitectura cerebral, inflamándola. Y si tiene síntomas, estos síntomas están vinculados, sean psiquiátricos, psicológicos, fisiológicos, a la alimentación, ¿ok? Este estudio, uno de los últimos estudios que quiero compartir, es en el laboratorio de la doctora Clorinda Arias Álvarez de la UNAM, ¿ok? Que una de las líneas de investigación que trabajan es justamente la relación de nutrición y el funcionamiento cerebral. Ya se ha visto que existen ciertos factores de riesgo metabólicos para producir un envejecimiento patológico y alteraciones de la conexión. Metabólico, ¿qué es el tema metabólico? Cuando ustedes hablan, mejoren el metabolismo. Tomen las mañanas un vaso con agua y limón. Mejora tu metabolismo. El metabolismo es todo el procesamiento que se da dentro de la alimentación para ser distribuido en el cuerpo y afiance la función de cada órgano, obviamente incluido el cerebro.
¿ok? Alimentación, y de acá venimos a decir, alimentación o nutrición consciente. ¿Y qué es ser consciente? Lo habíamos mencionado al inicio. Tener conocimiento de algo o que se da cuenta de algo. Y aquí la invitación es darse cuenta de cómo se están alimentando, de cuál es su situación de salud en este momento, para hacerlo consciente y darle la importancia adecuada a esta alimentación o a esta nutrición, como la quiera referir. Y acá funcionan estos conceptos maravillosos. La autoepigenética. Yo. Hablamos del autoliderazgo. Parte del autoliderazgo es yo tener ese maravilloso control y gestión de mi ser y ser genuino en mi esencia y potencializar todo aquello que requiero y necesito con objetivos claros a nivel físico, si estoy subida de peso, si estoy enferma. O sea, ¿puedo recuperar mi salud? Sí, está la genética, la epigenética que mencioné y la autoepigenética, que tú tomas esa responsabilidad para apagar esos focos que no te convienen y prender los otros que sí, y de esta manera, con esta nutrición, que es el tema ahora que estoy abordando, pues favorecer. Revisa entonces, la epigenética es reversiva porque revierte en el momento en que tú te encuentres, adulto, niño, joven, adolescente, adulto mayor, ¿puedes revertir? Sí. ¿Para mejorar? Sí. ¿Ok? Es un proceso y el proceso es etapas, transición, cambios, disfrutar el proceso, disfrutar cada acción, cada decisión a favor tuyo, de eso se trata. ¿Ok? Pues bien, epigenética dirigida en nutrición. Aquí está. La invitación es, de esto que está acá, ultraprocesados, fritos y todo lo mencionado, pasar a esta otra deliciosa nutriente, aprender a darme cuenta, a diseñar un menú, a hacerlo equilibrado, pensando de que esto implica mi salud integral. Mi energía, mi motivación, mis emociones, mis funciones cerebrales y de cada órgano. Y no hay más que simplemente investigar y ponerse al corriente de cómo de beneficioso es y cuáles son las fuentes de vitamina B3, del magnesio, todo lo tenemos en la olla. Yo recuerdo, y no lo voy a olvidar porque quedó en mi amígdala, en mi parte de memoria a largo plazo consolidada, perdón, en mi hipocampo, lo que me dijo el pediatra que veía a mi primer hijo, porque cuando uno tiene un primer hijo, pues anda con todos los miedos por ignorancia, tememos lo que no conocemos. Y ahí se producen los miedos y tenemos que averiguar. Y una vez que averiguamos y tomamos acciones informadas, pues ya no tenemos el miedo. Al contrario, nos enriquecemos de conocimientos y vamos en este proceso. Yo le decía al doctor, ¿qué vitaminas le puedo dar a mi hijo para que esté sanito? Porque no quiero que enferme a mi primer bebé. Y me dijo, inicialmente vamos a tener esto, la lactancia materna. Luego podemos reforzar con unas pequeñas vitaminas, pero la mejor es que aprenda a comer saludable, y la mejor es vitaminas y la mejor alimentación es la olla. La olla. O sea, el menú que hacemos a diario. ¿Ok? Pues todos estos alimentos son exquisitos y fuentes de todo lo que requiere nuestro cuerpo. Aquí, solo por un ejemplo importante para que generemos concienciación, si hablamos de la vitamina E, esto no es importante que lo sepan, pero es una simple información, la E308-307, perdón, la E307 es la vitamina E, existe 8 formas diferentes, 4 tocoferoles y 4 tocotrienoles, ¿ok? Pues bien, estos contribuyen a que funcionen bien tus nervios de los músculos, ¿ok? Previenen
las coagulaciones en la sangre y fortalecen tu sistema inmunitario. Aparte que trabajan en una piel linda, también influyen en el cabello, en las uñas. Entonces, es muy, muy importante, ¿ok? Pues bien, cuando yo, en mi área de psicoterapia, o neuropsicoterapia, o casos clínicos, o lo que fuera, lo primero que yo averiguo es qué diagnóstico de salud tiene la persona. Este es mi pequeño esquema de trabajo y se los quiero compartir para que también puedan ampliar esta visión. ¿Qué diagnóstico de salud tiene? Porque si es que hay conflictos internos, emocionales, mentales, estrés, ansiedad o lo que fuera, está somatizado y manifestado de manera orgánica. ¿Ok? Veo qué tema. Luego veo, aparte porque primero veo la causa de la búsqueda de mis servicios, que netamente es psicológico, psiquiátrico o una línea diagnóstica en trastornos del neurodesarrollo, lo que fuera. Ok, luego de ello veo su diagnóstico de salud fisiológico. ¿Por qué? Porque siempre se genera una comorbilidad. ¿Qué es la comorbilidad? Que a partir de uno se generan otros síntomas más. Y siempre lo mental se va a somatizar en una área fisiológica. Luego buscamos, aparte del tratamiento y de todo lo que se lleve, el médico hace lo suyo. Yo respeto mucho de esto, pero es importante para mí ver este aspecto. Me encargo de la parte psicológica, del acompañamiento psicoterapéutico, ¿ok? Pero también sé que si está yendo a un psiquiatra, cuál es su línea diagnóstica, qué está tomando para ver las alteraciones bioquímicas. Luego vamos a un objetivo del tratamiento médico, donde planteo que este sea integral en el sentido de ver qué requerimientos nutrientes, qué es lo que come, para que con la nutrición podamos afianzar y potenciar todos los tratamientos. ¿Ok? Entonces, por eso es fundamental la nutrición. Luego se prescribe una dieta, se le enseña que sí, que no, que tiene que mejorar, se dan estas recomendaciones alimentarias, es parte de lo que lo que yo trabajo, diseño del menú alimentario, ¿ok? Y seleccionamos una selección de alimentos dentro de su entorno, dentro de su realidad, entorno, ¿por qué? Porque dentro de los productos que hay en su ecosistema, dentro de esa facilidad, porque los nutrientes están en todo el mundo y al alcance de todos. Simplemente es decidir elegirlos y saber desarrollar, elaborar alimentos de manera inteligente para luego que estos sean procesados y sean servidos, porque ahí está parte de todo lo que implica nuestra salud a nivel emocional. Y los alimentos tienen energía, definitivamente las emociones tienen energía, es fundamental consumir agua, todo, la función de cada órgano y esto que quería compartir, que es la sarcopenia, que se da a partir de los 50, 40, 45, dependiendo, 50, 60 años, que también se puede referir como atrofia muscular en algunos contextos. Es la pérdida del músculo. Y el músculo es uno de los órganos más grandes que tenemos en el cuerpo. Y de este músculo depende la protección de los órganos, depende tu psicomotricidad, tu movimiento. Si pierdes músculo, se están afectando todos tus organismos. Y hay muchos casos de inamovilidad, se afectan las piernas, no se trabaja el músculo, no se hacen buenos ejercicios, perdemos una vida social, ya nos sentimos limitados, nos afecta psicológicamente por esta unidad mente-cuerpo. Entonces tenemos que tener mucho cuidado en cómo nos alimentamos, cómo hacemos una alimentación inteligente con ejercicios para preservar nuestros músculos. Los invito a explorar un poquito acerca de ese tema. Pues bien, hay personas que dicen, yo estoy comiendo bien, he cambiado mis hábitos nutricionales de manera favorable, pero sin embargo no puedo perder peso. O sin embargo no puedo generar músculo. Para generar músculo tienen que haber ejercicios
y buena nutrición. Ok, pero para perder peso, aparte de los ejercicios y buena nutrición, pues es fundamental desayunar. No podemos saltarnos el desayuno porque en la noche baja el cortisol, el cuerpo entra en pausa, en estado alfa, el cerebro luego para entrar en profundos eh, más importantes no deja de trabajar para poder regular todas nuestras funciones, para poder consolidar el aprendizaje, consolidar todas estas funciones en general de todo nuestro cuerpo. Y en la mañana requiere mucha energía para poder volver a funcionar. Si no es energía, la toma de los órganos. ¿Ok? Entonces, desayunar es fundamental. Un desayuno bueno, nutritivo, que contribuya a la nutrición muscular, tenga proteínas, carbohidratos, energía, vitaminas, ¿sí? Entonces, comer antes de dormir no es un buen hábito. ¿Por qué? Porque va a alterar toda la función metabólica y no vas a poder tener calidad de sueño y obviamente no vas a bajar de peso. Dormir muy poco altera toda tu función metabólica, todo tu metabolismo, todos tus procesos cognitivos. Es fundamental dormir, por eso se ha creado algo especial que se denomina la higiene del sueño, ¿ok? Comer demasiado rápido. Aquí aplicamos un poquito de mindfulness, el estar aquí y ahora, el ser consciente, el disfrutar qué tomo, qué como, el masticar bien para poder, el bolo alimenticio ingrese de manera adecuada para ser transformado en todos esos nutrientes importantes, ayudar a esa microbiota y todo eso es muy importante, ¿ok? Distraerse al comer, otra vez el aquí y ahora, disfruta el aquí y ahora, no te distraigas, mira cómo comes, qué comes, todo esto influye y no beber agua suficiente. No empieces una dieta que terminará algún día. Comienza un estilo de vida que dure para siempre. Y esto implica un hábito. Y para poder lograr tener un hábito es importante la motivación. Yo creo que no puede haber mayor motivación intrínseca de querer estar saludable para funcionar bien en mi vida y lograr mis objetivos, mis anhelos. Una persona que no tiene salud se encuentra limitada en todo y el nivel de frustración es altísimo, que afecta todo, absolutamente todo, ¿ok? Entonces esa motivación de querer cuidarme, de amarme, no puede ser mejor para yo poder dar, servir, Decíamos, querer ser hacer. La motivación te da esto tan importante, el querer hacerlo. Dos, saber. Ahora que sabes, información de conocimiento para poder decidir de manera informada, ¿no? La teoría pasa a la acción. ¿Qué hacer y por qué hacerlo? Y tres, la repetición, esta neuroplasticidad, el hacerlo y volver a hacerlo, lo haces durante 21 días y ya no te va a costar porque ya se habrán generado estos circuitos neuronales que no van a requerir tanta energía y se va a interiorizar, integrar a ti y habrás generado un hábito saludable, una virtud, ¿ok? La práctica es la habilidad de cómo hacerlo. Y aquí trabajan todo, neuroplasticidad, neurogénesis y epigenética. Muchísimas gracias. Esto es lo que quería yo comunicarles de una manera sencilla, pero siempre con un sustento importante para generar mayor conciencia de la importancia de la nutrición. Pues mi querida Begonia, te invito a dar un mensaje último para cerrar nuestro programa. Pues a ver, gracias Laura. Después de escuchar tanto al doctor Eduardo como a ti misma, yo creo que me volvería al principio de esto y es decir, al final nosotros tenemos vamos, un regalo que es nuestro cerebro que no le damos la importancia que tiene, que realmente necesitamos primero hacernos dueños de nuestro cerebro. O sea, no puede ser en el fondo que nosotros seamos que el cerebro sea nuestro dueño, sino que nosotros seamos dueños del cerebro. Y para eso, todo lo que hemos comentado aquí, tanto desde el punto de vista de cómo lo quiero organizar, de si asumo que efectivamente quiero ser el capitán de ese cerebro, el entrenamiento que decía Eduardo, o toda la parte de cuidar ese cerebro, de alimentarlo para que tenga fuerza, es básico. Entonces yo creo que el mensaje sería: acepta el regalo que te han dado, acepta el regalo que hemos recibido todos, pero si lo aceptas, cuídalo, porque si no lo cuidas, luego no te puedes quejar de que las cosas no sucedan como a ti te gustaría. Ese sería el mensaje final, Laura.
Bello mensaje porque es que hasta que perdemos lo que tenemos, no lo valoramos. No caigamos en ese gran error. Y si ya estamos en ese error, pues resignifiquemos, recuperemos y con lo que hay, construyamos. Mi querido Eduardo, adelante, por favor. Muchas gracias, Laura. Muchas gracias, Begoña. Placer haber compartido con ustedes este espacio. Mira qué interesante cómo hoy logramos abarcar dentro de lo que es la salud cerebral toda la integralidad desde tres puntos de vista diferentes. Y logramos ver cómo manejarlo, cómo manejar, como bien decía Begoña, nuestra mente, no dejar que ella nos domine, cómo recuperar el control de nuestro subconsciente, que es el que nos controla. Creo que había sido con el que en algún momento dijo que nuestro subconsciente era la recolección de toda la historia de la humanidad en nuestro propio ser. Entonces, también tenemos que trabajarlo. Y todo lo que hablamos hoy, de no contaminarlo con alimentos no saludables, no contaminar nuestro cerebro y nuestro cuerpo, de cómo ser el guía de nuestra historia, cómo ejercitar nuestro cerebro, se concentra en una sola cosa, trabajar a nuestro niño interior. Ese niño interior que en su temor nos sobreprotege. Y decirle a ese niño interior, ya, yo estoy aquí para ti, no necesitas seguir teniendo miedo. En ese mensaje último, integramos todo lo que hemos abierto hoy. Hablado hoy, perdón. Definitivamente, mi querido Eduardo, muchas gracias. Tú sabes de que se decía que el 5% es nuestra vida volitiva eh, eh, racional, donde nosotros tomamos decisiones, y el 95% se va al metaconsciente. Es todo ese cúmulo de potencial humano que está ahí y todo lo negativo que también predomina, ¿no? Ujú. Entonces, hoy, de acuerdo a todo, a la neurocuántica, que es otro tema que me apasiona, es el 1% es aquello que nosotros creemos tener el control. Y el 99% es todo aquello que nos controla sin querer. Acceder a ese 99% desde coherentizar cerebro, corazón y cuerpo y el aspecto vibracional es fundamental. Y este punto, ¿por qué lo abordo? Porque acabas de hablar del niño interior. Estas heridas emocionales que nos dejan nuestros papitos amados por ignorancia, es un proceso que tenemos que superar y hacernos cargo como adultos, porque son las mayores limitaciones que tenemos y originan los más grandes problemas que afrontamos de manera inconsciente, obviamente. Entonces, buscar en cada situación que no quieres de tu vida, de dónde proviene, por qué se originó, si tienes, por ejemplo, carencias económicas, son mandatos que te dieron desde niño, donde el dinero pues corrompe a la persona, el dinero no es bueno, o tú atravesaste momentos de crisis económica en tu familia. Esto a nivel subconsciente se ha sellado y se manifiesta en tu vida como obstáculos para lograr lo que realmente quieres. Entonces, este es un pequeño ejemplo, y así muchos. ¿Cómo podrías tú superar eso? Ingresar a esa historia de vida primaria, esos primeros de adquisición de concienciación, de experiencias donde tú no dijiste, no, estoy viviendo esta experiencia cuando de niño y mi vida va a ser luego diferente. No, entra al inconsciente de manera diferente y se manifiesta. Es el autoperdón y el perdón. Es la gran herramienta, o sea, perdono a mis padres porque hicieron lo mejor que pudieron y me dieron lo más grande que tenían. Y lo hicieron con amor. Lo hicieron mal, ok, lo hicieron mal. Pero los perdono desde el amor porque con ese amor me dieron lo mejor. Y es tu obligación como adulto hacerte cargo de todo eso. Entonces me hago cargo aquí y ahora de mi realidad, de mis limitaciones, de mis conflictos. No soy víctima, soy protagonista, pero averiguo y busco qué ayuda. Se vale pedir ayuda. ¿Qué necesito conocer? A mí me encantan las necesidades, porque las necesidades te originan el impulso a ver qué requieres y es el origen de tus motivaciones.
Y dentro de estas necesidades, mirar, ¿son necesidades propias tuyas? ¿Son genuinas, son auténticas? ¿O simplemente son proyecciones, cosas que no te pertenecen, donde estás distrayendo los logros que realmente quieres lograr en tu vida? Porque vamos con tanto bombardeo externo, con tanta sobreinformación, y si lo permitimos, obviamente, con tanta influencia, que estamos siendo manipulados. Entonces, dejemos de ser manipulados, seamos los protagonistas de nuestra vida, cuidemos también este cerebro, que este cerebro se nutre, se alimenta como el estómago. Y siempre lo digo, si tú nutras bien, con información adecuada, con claridad, con lo que quieres en tu vida, con objetivos específicos, al hacer una mirada interna, un ensayo, un análisis, y te diriges a ellos y ves qué necesitas y las motivaciones, tus logros, va a ser diferente de andar como un potro salvaje que te llenen todo y tú corriendo en todas direcciones sin saber hacia dónde te diriges y sin concretar nada en tu vida. Así funciona nuestro cerebro. Tenemos que nutrirlo de esa manera. Pues bien, muchísimas gracias a querida Begonia, querido Eduardo. Un placer seguir contribuyendo con ustedes desde el amor. Nos vemos el 22, martes 22, ¿es correcto? Con otro programa maravilloso donde vamos a abordar trastornos del neurodesarrollo y otros aspectos, el Día Internacional de la Concienciación del Síndrome X frágil, que es parte de esta vértice del espectro autista. Un gran abrazo y hasta un próximo programa. Adiós. Bye bye.